Buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollamos el tema de la guerra de Vietnam, que inicia en 1955 y culmina en 1975. Antes de hablar de Vietnam como república, ¿no? Tenemos que entender lo siguiente, que fue colonia de Francia, ¿no? A la cual se le denominaba Indochina. Esta había sido ocupada en el siglo XIX por Francia y componía los siguientes territorios, ¿no? Vietnam, Laos y Camboya. Pero durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial fue invadida también por los japoneses, quienes habían ingresado al territorio de Vietnam como una especie de libertadores, ¿no? Pero lo que va a pasar aquí es que los japoneses también van a empezar a cometer abusos y atropellos en contra de la población vietnamita. Y esto va a generar una gran lucha, una rebelión para que los expulsen a los japoneses de su territorio. Y van a ser apoyados por Estados Unidos, ¿no? De esta forma, esta guerrilla comunista del Viet Minh, que estaba dirigida por Ho Chi Minh, va a proclamar el nacimiento de una nueva república, la República Democrática de Vietnam, el 2 de septiembre de 1945. Entonces, el territorio de Vietnam ya estaba libre de los japoneses. Pero ¿qué había pasado aquí con los franceses? Los franceses no habían aceptado esta pérdida, ¿no? Y enviaron unas tropas al mando del general Leclerc para que puedan restaurar su colonia aquí en Vietnam. Y es así que en 1946 la guerra de Indochina va a comenzar. En un principio esta guerra va a tener el carácter de una guerra colonial, pues no, obviamente, porque Francia quería ocupar nuevamente este territorio. Pero, ¿qué había pasado aquí? Habían dos superpotencias que estaban observando eh, va a tratar de restablecer el control que tenía sobre Indochina, ¿no? Pero aquí se van a formar unos dos bloques importantes, ¿no? En primer lugar, el apoyo que va a recibir en este caso de China, ¿no? Al Viet Minh, que eran la Liga para la Independencia de Vietnam, se va a convertir en un moderno ejército comandado por el general Vo Nguyen Giap, ¿no? Pero pese a la ayuda financiera de Estados Unidos, las tropas de Francia van a ser derrotadas el 7 de mayo de 1954 en Dien Bien Phu, donde 15.000 franceses fueron sitiados y derrotados por 55.000 soldados del Viet Minh. Entonces, aquí el Viet Minh era apoyado por un país comunista, ¿ya? Mientras que el régimen del emperador Bao Dai, ¿no? Que estaba a favor de los franceses, era apoyado por Estados Unidos. Y obviamente aquí entre comunistas y entre la Liga de los Capitalistas van a ganar los comunistas en este caso. Los acuerdos que se dieron en 1954 de Ginebra, ¿no? Donde Francia se va a ver obligada a negociar y finalmente va a llegar a los acuerdos de Ginebra en 1953, donde Laos y Camboya acceden a la independencia y Vietnam va a quedar dividido en una línea de armisticio en el paralelo 17. O sea, en el norte, ¿no? En el norte estaba bajo el control del Viet Minh, tomado como capital a Hanoi y como presidente a Ho Chi Minh. En cambio, en Vietnam del Sur estaba bajo el dominio de los nacionalistas anticomunistas, con su capital en Saigón. Y este va a ser uno de los acontecimientos importantes también para que inicie la guerra de Vietnam entre estos dos bloques, ¿no? El bloque comunista y el bloque capitalista apoyado por Estados Unidos. Los acuerdos recogían la previsión de que en 2 años se iban a celebrar elecciones libres para poder reunificar este país, pero estas elecciones nunca se van a dar y fue la guerra lo que continuó dominando durante muchos años a esta península, ¿no? A ver, como les mencionaba, la guerra de Vietnam netamente entre estos dos bloques, en Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, fue un enfrentamiento militar librado entre 1959 y 1975,
tuvo su origen en la determinación de estas guerrillas comunistas de Vietnam del Sur, el llamado Viet Cong, apoyados por Vietnam del Norte, ¿no? O sea, un pequeño sector, una pequeña facción que estaba ubicada en Vietnam del Sur, ¿no? Que era, recordemos, una parte capitalista, inició una técnica, ¿no? Una técnica de guerra de guerrillas que atacaban a los enemigos de manera improvisada, ¿no? Y lograban en este caso arrebatarles, pues, no, grandes armamentos y sobre todo lograr la victoria en estos pequeños asaltos. Y es así como para poder derrocar a este gobierno de Vietnam del Sur, ¿no? Se va a desembocar una guerra civil. Pero aquí ambos bandos van a tener el apoyo internacional. Uno de ellos, Vietnam del Sur, va a ser apoyado por Estados Unidos y otros países más que apoyaban a Vietnam del Sur. Mientras que URSS, Rusia, ¿no? El país comunista, la superpotencia comunista, y la República Popular de China también van a suministrar municiones a Vietnam del Norte y al Viet Cong. El conflicto también afectó a Laos, donde el Pathet Lao, que era comunista, combatió al gobierno desde los años 1965 hasta 1973. En 1955, Diem, quien era el presidente de la República de Vietnam, anunció que su gobierno se negaba a celebrar las elecciones para que se unifiquen estas dos grandes facciones, ¿no? Con el argumento de que la población de Vietnam del Norte no sería libre para expresar su deseo, y ante la probabilidad de un fraude electoral, esta postura obtuvo el respaldo de los Estados Unidos, como siempre Estados Unidos apoyando a los países que le conviene, ¿no? Por su parte, el gobierno comunista de Hanoi proclamó su firme propósito de tratar de reunificar el país bajo una hegemonía. Pero esto nunca se va a dar, como sabemos, ¿no? En 1957, estos simpatizantes de los comunistas emigraron al norte. Tras la división del país comenzaron a regresar al sur. Estos activistas constituyeron el famoso Vietcong o Vietnam Rojo y empezaron a realizar sabotajes contra las instalaciones militares de Estados Unidos que estaban ubicadas en Vietnam del Sur. Y en 1959 iniciaron los ataques contra el gobierno de Diem. Estos ataques se van a intensificar en 1960, año en que Vietnam del Norte proclama su intención de liberar Vietnam del Sur del yugo opresor de los imperialistas estadounidenses y de sus secuaces. Otro punto importante también es la intervención que va a tener Estados Unidos en esta guerra, ¿no? Sobre todo va a empezar a enviar tropas norvietnamitas en Vietnam del Sur para apoyar al Vietcong. Los suministros que la URSS y China enviaban a Hanoi eran a su vez trasladados al sur a través de la ruta de Ho Chi Minh. Y en 1961 Estados Unidos firma un tratado de amistad y de cooperación con Vietnam del Sur. Y en diciembre el presidente estadounidense John F. Kennedy se compromete con Vietnam del Sur para ayudarle a mantener su independencia, lo que hizo que llegaran a Saigón las primeras tropas de Estados Unidos, ¿no? Contando aproximadamente con unos 11.200 soldados. Pero ¿qué va a pasar aquí? Incluso con el apoyo que tenía de Estados Unidos, las tropas de Vietnam del Sur van a ser derrotadas en esta primera incursión. En febrero de 1965, un año después, después de haber aprobado en este caso ya la guerra con Vietnam, aviones estadounidenses van a iniciar bombardeos, ¿no? Bombardeos sobre Vietnam del Norte, cosa que lo podemos observar incluso en muchas películas norteamericanas, ¿no? Una de ellas podría ser, pues en este caso, la secuela de Rambo, ¿no? Y en junio de 1966, los aviones de Estados Unidos comienzan a bombardear grandes instalaciones militares en las proximidades de Hanoi y el puerto de Haiphong. En octubre de 1966, representantes de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Corea del Sur y Filipinas se reunieron en Manila y se van a comprometer a retirarse en un plazo de 6 meses si Vietnam del Norte cesaba sus ataques, ¿no? Pero la oferta fue rechazada nuevamente por las autoridades norvietnamitas.
2 años después, el gobierno de Estados Unidos, presionado sobre todo por la opinión pública de su país, había llegado a la conclusión de que la guerra no se podría ganar. Obviamente no se podía ganar porque estaban perdiendo los estadounidenses, ¿no? En primer lugar era porque la guerra se estaba librando en un territorio desconocido donde el clima era un factor importante al cual no estaban acostumbrados estos señores, y sobre todo la geografía del lugar era muy accidentada, cosa que le permitió sobre todo a los norvietnamitas, en este caso, instalar trampas, ¿no? Instalar una serie de túneles debajo de la tierra, y de esta forma atacaban y desaparecían a la vez porque se escondían en estos lugares, ¿no? Para Estados Unidos esta guerra significó una de las más vergonzosas porque no pudo derrotar a un ejército pequeño, ¿no?, de Vietnam del Norte. El 26 de octubre, Kissinger devela un plan de paz de 9 puntos. El presidente Thieu lo considera como una traición, ya que los aspectos técnicos quedaban sin resolver. En 1973, Nixon anuncia por televisión a todos Estados Unidos que se había alcanzado finalmente, tras 6 días de negociaciones, un acuerdo para el alto al fuego. Esto exigía el cese completo de las hostilidades, la evacuación de todas las tropas de Estados Unidos y de potencias extranjeras en Vietnam del Sur en un plazo de 60 días. El intercambio de todos los prisioneros de guerra de ambos bandos en intervalos quincenales y en un plazo de 60 días. Bueno, pues sí, es así como en 1973, después de que las tropas de Estados Unidos se retiren, Vietnam va a proclamar su reunificación el 2 de julio con el nombre de la República Socialista de Vietnam, estableciendo su capital en Hanoi y renombrando Saigón como ciudad de Ho Chi Minh. Entonces, ¿quién fue el líder creador del Viet Minh? Fue Ho Chi Minh, el grupo guerrillero de Vietnam del Sur que luchó contra Estados Unidos en la guerra de Vietnam es el Viet Cong. Los presidentes de Estados Unidos que intervienen en la guerra de Vietnam es John F. Kennedy y Nixon. Conferencia en la que se decide la división de Vietnam a la altura del paralelo 17. Esta fue la famosa conferencia de Ginebra. Luego desarrollamos la siguiente práctica para el olvido las consecuencias. Tras la ofensiva vietnamita del Tet en 1968, el presidente Johnson decidió el progresivo desvinculamiento del conflicto y la búsqueda de una solución negociada. Tras una compleja fase de negociaciones y enfrentamientos militares, se firmó en París en enero de 1973 un acuerdo de paz. En agosto de 1973, el Congreso norteamericano prohibió cualquier reanudación de la intervención norteamericana. La retirada de las tropas estadounidenses hizo que el régimen de Vietnam del Sur se derrumbara inmediatamente. La ofensiva final comunista tuvo lugar en la primavera de 1975. El 17 de abril, Phnom Penh cayó en manos de los Khmers rojos y el 30 de dicho mes los comunistas tomaron Saigón. La guerra había terminado. La guerra de Vietnam fue esencialmente una guerra del pueblo, puesto que los miembros del Viet Cong no eran fácilmente distinguibles de la población no combatiente, y además porque la mayor parte de la población civil fue movilizada para algún tipo de participación activa. El amplio uso que hizo Estados Unidos de napalm mutiló y mató a miles de civiles, y el empleo de defoliantes utilizado para eliminar la cobertura vegetal devastó el medio ambiente de un país esencialmente agrícola. Se estima que murieron más de 2 millones de vietnamitas, 3 millones fueron heridos y cientos de miles de niños quedaron huérfanos. Se ha calculado la población refugiada en 12 millones de personas. Entre abril de 1975 y julio de 1982, aproximadamente 1.218.000 refugiados fueron reasentados en más de 16 países. Otros 500.000, llamados Boat People, intentaron huir de Vietnam por mar, aunque ciertas estimaciones dicen que murieron entre el 10 y el 15%, y que los sobrevivientes se enfrentaron con las trabas y cuotas de inmigración, incluso con aquellos países que habían aceptado acogerlos. En la guerra de Vietnam murieron 57.685 estadounidenses y unos 153.303 fueron heridos.
En el momento del acuerdo del alto el fuego había 587 prisioneros de guerra entre militares y civiles, quienes fueron posteriormente liberados, ¿no? Una estimación actualizada no oficial calcula que todavía quedan 2.500 desaparecidos. Dentro del propio país, la oposición a la guerra se extendió entre la juventud, legándose movimientos contra el sistema como el movimiento hippie que se desarrolló en Estados Unidos. Además, la derrota supuso un verdadero trauma para Estados Unidos. Miles de soldados con una amplia adicción a las drogas y con serios problemas de adaptación a la vida civil. El orgullo de potencia había sido herido, lo que se vino a denominar el famoso síndrome de Vietnam. Supuso en el corto plazo una gran renuencia a la intervención militar exterior por parte de la potencia norteamericana. ¿Cómo se llama el movimiento juvenil opositor al sistema y a la guerra de Vietnam en Estados Unidos? El movimiento hippie. Presidente de Estados Unidos que decide la retirada de las tropas norteamericanas de este conflicto va a ser el presidente Johnson. ¿Cuál crees que fue la peor consecuencia de la guerra de Vietnam? En sí, la cantidad de muertos, ¿no? que se calcula en más de 2 millones de civiles incluso. Y la otra consecuencia importante también va a ser la cantidad de huérfanos que se van a quedar en este caso en el pueblo de Vietnam. ¿Cuál crees que es la peor consecuencia de la guerra para Estados Unidos? En primer lugar, el trauma psicológico que van a tener y las secuelas posteriores que van a tener casi la gran mayoría de los soldados estadounidenses y sobre todo las adicciones a las drogas en las que se habían visto involucrados. Bien, estudiantes, entonces ustedes desarrollen la página número 149 y la página 150.